Bueno, ahora sí continuemos con la sesión de renta para personas naturales. Em, ya debe estarse empezando a proyectar en pantalla las diapositivas. Listo, ¿me escuchan? ¿Me escuchan bien? Sí, profe. Profe, Listo. Ah, bueno, listo. Entonces, renta para personas naturales. Para renta de personas naturales, vamos a seguir inicialmente unos pasos. También aprovechar para de pronto aclarar algunos pasos en la renta de personas jurídicas y personas naturales no residentes, que fue el formulario 110. Entonces, es bueno que ustedes tengan como una metodología antes de empezar a hacer una declaración de renta así porque sí. Generalmente lo que se hace normalmente es simplemente saber si la persona tiene que declarar o no, y una vez que se tiene que declarar o no, entonces uno comienza de una vez a hacer la declaración, ¿cierto? Y hace toda la depuración y demás. Pero entonces es importante aclarar algunos puntos antes de pasar al paso número 2, que es identificar si alguien tiene que presentar declaración de renta o si no la tiene que hacer. Entonces, los pasos que nosotros deberíamos seguir primero es identificar si alguien es residente fiscal en Colombia o no. Yo sé que igual esto pues lo tramitamos, lo vimos cuando empezamos a ver renta de personas jurídicas, pero voy a darles como unos ejemplos adicionales para que nos quede un poco más claro este concepto. Y porque la residencia fiscal pues va a tener unas implicaciones eh, para efectos de declaración de renta. ¿Listo? Entonces, el primer paso que nosotros deberíamos seguir es identificar si la persona es residente fiscal en Colombia o no, o si no lo es. Una vez que identificamos la residencia fiscal, entonces el siguiente paso, ahí sí es mirar si ese residente o no residente debe declarar o no debe declarar renta. ¿Listo? Una vez que identificamos si la persona debe declarar, entonces el siguiente paso, entonces corresponde ya a la elaboración de las cédulas, a la depuración, a calcular pues la tarifa y a presentar la declaración. ¿Listo? Que es pues lo que normalmente nosotros hacemos. Pero estos primeros dos pasos son muy importantes y conceptualmente los tendremos que estar consultando. Sí, esto no quiere decir que no lo tengamos que aprender de memoria, no. No necesariamente, si usted se lo puede aprender de memoria, pues muy bien. Pero recordemos que hay conceptos que pueden cambiar cada vez que hay reformas tributarias. Entonces, este tema de la residencia fiscal es fundamental junto con este de si es declarante o no es declarante. Estos dos aspectos siempre tenemos que estarlos leyendo constantemente. ¿Listo? Entonces vamos a verlos. ¿Listo? Vamos a empezar con esta primera parte. Identificar si alguien tiene residencia fiscal o no. ¿Listo? Entonces, esto ya saben que esto está contenido son en las normas a nivel tributario. Sabemos que hay un decreto 1625 del 2016 que hay que estarlo leyendo, que es el que constantemente se actualiza. Y pues eso está en el artículo 1, 2.1.3.1 y siguientes del decreto 1625 y en el artículo 10 del Estatuto Tributario, allá aparece lo que es la residencia fiscal. Permítame, damos ingreso. Listo. Listo, yo creo que ahí ya lo deben estar empezando a visualizar otra vez. Eso. Listo, perfecto. Ahora damos ingreso a admitir. Listo, ya se debe estar viendo otra vez la presentación. Listo, entonces vamos a determinar la residencia fiscal.
¿Por qué es importante conocer la residencia? Porque eso tiene un efecto. Tiene un efecto para lo que es renta y patrimonio. ¿Cuáles son los efectos que hay? Pues que si una persona es no residente fiscal en Colombia, entonces declarará por los ingresos que perciba en nuestro país. Entonces, si una persona es un no residente fiscal en Colombia, entonces declara solamente por los ingresos que tenga en Colombia. Ahora, si una persona es considerada residente fiscal en nuestro país, entonces tendrá que declarar por los ingresos que obtenga en Colombia, por los ingresos que obtenga en el exterior. ¿Listo? Entonces, si una persona es residente fiscal, declara por los ingresos obtenidos en Colombia, por los ingresos obtenidos en el exterior y por los activos pues, que tenga en ambas partes. Adicionalmente, si usted es residente fiscal y tiene activos en el exterior, tendrá que presentar una declaración adicional. ¿Listo? ¿Cuál es esa declaración adicional? El formulario 160. ¿Listo? Que es la declaración de activos en el exterior. Eso quiere decir, eso quiere decir que entonces presenta su declaración por ingresos en Colombia, ingresos en el exterior y formulario 160. Este formulario 160 solo existe electrónicamente. Por lo tanto, deberá presentar el formulario 160, es decir, la declaración de activos en el exterior, se presenta en la misma fecha en la cual se vence la declaración de renta. Entonces, si yo tengo declaración de renta, que se me vence el 15 de septiembre, entonces, por tardar en esa misma fecha, debo presentar la declaración de activos en el exterior. Obviamente, pues si cumplo los requisitos y si tengo activos pues en el exterior. Si no, pues no tendré necesidad de presentar el formulario 160 si yo no tengo ningún tipo de relación con el exterior. Listo, entonces acá les estoy dejando ese comentario. Listo, volvamos otra vez a la presentación. Listo. Entonces, estamos claros en lo siguiente. Residente y no residente fiscal tiene unas implicaciones. Ya vamos a ver cuáles son los criterios para determinar si alguien es residente o no. ¿Listo? Pero ya tenemos de una vez cuál es uno de los efectos. Uno de los efectos es, si es residente, declara lo que tenga en Colombia y en el exterior. Si es no residente, pues solo lo que se obtiene en Colombia. ¿Qué otro efecto hay de ser residente fiscal? Si una persona es residente fiscal en Colombia, entonces usted hace la depuración, como lo vamos a aprender a hacer, de las cédulas a nivel tributario, y esas cédulas pues arrojarán unos porcentajes, digámoslo así, variables con respecto al impuesto sobre la renta. Eso se llaman tarifas progresivas marginales o marginales progresivas. ¿Qué quiere decir? Que el que tiene menos ingresos, pues paga menos impuesto de renta y los que tienen mayores ingresos, pues pagarán un impuesto de renta más alto. ¿Listo? Y eso va a depender de las cédulas que a nivel tributario le correspondan al residente fiscal. Entonces, la tarifa va a depender siempre de estas cédulas y va a estar dentro de unos márgenes. Si tiene entre tanto y tanto, entonces se aplica y se aplica de esta manera. Si tiene entre tanto y tanto, entonces se aplicará de otra manera. Y para el que no es residente, ¿sí? Para el no residente hay una tarifa fija. ¿Cuál es la tarifa fija? Del 35%. ¿Listo? Entonces, el que es no residente fiscal, entonces va a presentar una tarifa fija del 35%, de acuerdo con ese artículo que está ahí del Estatuto Tributario, que es el artículo
47. ¿Listo? Entonces ya tenemos dos efectos. Uno, si es residente, declara por los ingresos que obtenga en Colombia y en el exterior. Si tiene activos en el exterior y demás, entonces tendrá que presentar un formulario que es el 160, que es la declaración de activos en el exterior. Y si es no residente, pues declara solamente por los ingresos percibidos en Colombia. Si es un residente, entonces la tarifa de impuesto sobre la renta, pues depende de las cédulas de presupuesto, ¿ves que de presupuesto? Las cédulas tributarias que se manejen, y pues habrán unos márgenes, y dependiendo del margen, pues se aplicarán las tarifas. Y si es un no residente, pues se aplica una tarifa fija, y esa tarifa fija es del 35%, de acuerdo con el artículo 247 del Estatuto Tributario. ¿Listo? Otro efecto de la residencia fiscal, pues que basado en si alguien es residente o no residente, estamos hablando de personas naturales. ¿Listo? Entonces, si una persona es residente o no residente, entonces se diligencia un formulario o se diligencia el otro. Entonces, si una persona es residente fiscal en Colombia, entonces se diligencia el formulario 210. Pero si la persona es no residente fiscal en Colombia, entonces se diligencia el formulario 110, que fue el que estuvimos viendo y que finalizamos en la clase de hoy. Listo, así sea persona natural, pero desde que sea no residente fiscal, entonces tendría que diligenciar el formulario 110, es decir, el mismo formulario que se diligenció para personas jurídicas. ¿Listo? Entonces, este es otro efecto de la residencia fiscal. De ahí la importancia de que el primer paso que nosotros hagamos antes de mirar si alguien tiene que declarar o no, es mirar si alguien es residente o no es residente fiscal en Colombia. ¿Listo? Para eso, pues vamos a ver unos criterios que ya los mencionamos cuando vimos impuesto de renta para personas jurídicas, pero los vamos a mencionar nuevamente y voy a tratar de darles como algunos ejemplos a ver si nos queda un poco más claro. ¿Listo? Entonces, si es residente fiscal, se diligencia el formulario 210, pero siendo persona natural, esa persona es considerada a la luz de la norma no residente, entonces ya no puede diligenciar el formulario 210, es decir, el que vamos a aprender a hacer, sino que tendríamos que diligenciar el formulario 110. ¿Cuál es ese? El que vimos para personas jurídicas. De hecho, en el título dice personas jurídicas y personas naturales no residentes. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos allí más desagregado. Factores de residencia, es decir, ¿cómo vamos a identificar si alguien es residente en Colombia o no? ¿Listo? Entonces, hay 4 criterios. El primero, un criterio de permanencia en el país. El segundo, un criterio de servicio exterior del Estado colombiano. El tercero, un criterio de control. Y un cuarto, que es un criterio de aspecto de la familia y del asiento principal, pues, de los negocios que se tengan en el país. Recuerden que esto está en un artículo, que es el artículo 10 del Estatuto Tributario. ¿Listo? El criterio de permanencia, es decir, el criterio número 1, aplica para los extranjeros. ¿Listo? Entonces ya los vamos a ver. Vamos a ver estos 4 de manera desagregada. ¿Listo? Es importante ver esto antes de que hagamos la declaración y empecemos con cuáles son los ingresos y que los ingresos no constitutivos de renta y demás, porque miren que esto tiene una implicación. Si usted es residente, diligencia un formulario, pero si usted es un no residente, tiene que diligenciar otro formulario. ¿Listo? Entonces, bien importante que miremos este aspecto. Entonces vamos a ver el primer criterio, el criterio de permanencia. ¿Listo? Este aplica para los extranjeros. ¿Listo? Entonces, ¿quién me colabora con la lectura de esa diapositiva? El concepto que aparece allí. Alguien que se quiera Yo, profe. arriesgar. Listo, bien puede, la escuchamos. Criterio de permanencia. Permanecer continua o discontinuamente en el país por más de 183 días calendario, incluyendo días de entrada y salida del país, durante un periodo cualquiera
de 365 días calendario consecutivos. En el entendido que cuando la permanencia continua cuando la permanencia continua o discontinua en el país recaiga sobre más de un año o periodo gravable. Se considera que la persona es residente a partir del segundo año o periodo gravable. Listo, muchas gracias. Entonces, ¿qué tenemos? Si una persona, un extranjero, aquí estamos hablando de los extranjeros, ¿listo? Esto no aplica a los nacionales, aplica a los extranjeros. Entonces, tenemos unos extranjeros en el país. La norma dice, si permanecen por más de 183 días, entonces se cumple con el criterio de permanencia. Por lo tanto, esa persona que permanezca por 183 días se va a considerar residente en el país. ¿Listo? Pero miremos un caso. Habla que puede ser continua o discontinuamente, incluyendo el día que llega y el día que se va. ¿Listo? Por eso aquí dice días de entrada y salida del país. ¿Listo? En un periodo cualquiera de 365 días calendario. Aquí estamos hablando de estos 183 días calendario. Aquí no estamos hablando de días hábiles. Que solamente consideran de lunes a viernes o que de lunes a sábado. No. Son días calendarios. O sea que esto incluye los sábados, los domingos, jueves y viernes santo, todos los festivos. Todo eso se incluye ahí. ¿Listo? Entonces, si alguien del extranjero, un venezolano, un peruano, un ecuatoriano, un estadounidense, el que sea, permanece por más de 183 días, entonces se considera residente fiscal en Colombia. ¿Listo? Eso se consideran residentes fiscales en Colombia. O sea que la persona puede estar inclusive hasta 183 días, y si está hasta 183 días, no se considera residente. La norma dice por más de 183 días, es decir, al día número 184 ya se convierte en residente fiscal. Entonces veamos el caso número 1. ¿Listo? Entonces tenemos el año 2020. Entonces, para este caso número 1, la persona llegó en algún día de febrero y se fue en algún día de agosto. En total, estuvo 184 días en el país. Entonces, si estuvo durante 184 días en Colombia, continuos, aquí están todos continuos, sí, yo creo que ahí se les alcanza a ver el color azulito o moradito, creo que es, de 184 días. Entonces, estuvo 184 días, entonces, ese extranjero que estuvo aquí en Colombia todo ese tiempo seguido, equivalente a 184 días, entonces, se considera residente fiscal. ¿Listo? Ese es un primer caso. Veamos un segundo caso. Entonces, llegó el extranjero, llegó en febrero y estuvo unos días acá, hasta abril. Llegó en algún día de febrero y se fue en algún día de abril y estuvo en total 50 días y se fue nuevamente para su país. Listo. Regresó posteriormente. Regresó en junio y se quedó hasta octubre. Y en ese lapso de tiempo estuvo 150 días. Si usted suma los dos, estos 50 más estos 150 días, pues va a tener un total de 200 días. Y está dentro de un periodo de 365 días. Por lo tanto, esta persona que estuvo 50 aquí y 150 aquí, ya superó los 183 días que menciona la norma. Por lo tanto, la persona que llegó y que se fue en este periodo de octubre se considera residente fiscal en Colombia. ¿Listo? Este criterio de permanencia, recordemos, aplica para los extranjeros, no aplica para los colombianos. ¿Listo? Entonces, se considera residente fiscal en Colombia. Listo. Este es el caso 2. Entonces, continuo, 184 días o más, entonces, residente fiscal. Aquí, 184 días o más de manera discontinua, entonces se considera residente fiscal. Ahora miremos otro caso, el caso número 3.
¿Listo? En este caso número 3, ¿qué tenemos? Entonces tenemos una persona extranjera que llegó al país en octubre del 2020. Miremos acá. Estuvo todo noviembre, todo diciembre y se fue por allá en marzo, en abril del 2021. Esta persona completó 200 días en Colombia entre octubre y abril del 2021. Entonces, para efectos del 2020, habrá cumplido los 183 días. Solamente pudo haber estado pues acá 31, acá 30 y acá otros 31. Alcanza 92 días. O sea que para el año 2020 no alcanzó a cumplir la residencia fiscal. Pero esos días se le siguen contabilizando hasta el mes de abril del año siguiente. Por lo tanto, esa persona se convertirá en residente fiscal, así haya quedado una parte en 2020 y otra partecita en 2021. Se le completan los 183 días en el 2021. Por lo tanto, a partir del año 2021 será considerado un residente fiscal. ¿Listo? Entonces, tengamos muy presente los tres casos. Un extranjero estuvo durante todo el año 184 días o más aquí en el país, entonces se considera un residente fiscal. Pero tenemos un caso 2. Tuvo 183 días, 184 días o más de manera discontinua en el país, se considera residente fiscal del año 2020. Tercer caso, tenemos una persona que ingresó en el 2020 y que se fue en el 2021 de manera continua y pues durante todo ese tiempo pues completó el criterio de los 183 días calendario dentro del país. Entonces pues para 2020 no es residente fiscal, se considera un no residente, pero a partir de 2021, que es donde se le completa el tiempo, a partir de allí él es residente. ¿Listo? De hecho, la norma acá lo contempla. Dice, se considerará que la persona es residente a partir del segundo año o periodo gravable. Entonces, empezó aquí y terminó en 2021. Entonces, en el 2020 no es residente fiscal, pero en 2021 ya se considera residente fiscal en Colombia. ¿Listo? Profe, una ¿Alguien? pregunta. Sí, dígame. Supongamos que el extranjero llega entonces en octubre y se va Sí, en diciembre, ¿sí? sí, Y regresa nuevamente en marzo y sí, se está, digamos, hasta mayo. Bueno, ahí sí, es descontinua, pero entonces está en los 2 años. sí. Cuando hablan de los 365 días, yo tengo que tener en cuenta desde el primer día que entra al país, así sea descontinuo y agarre los 2 años hasta, o sea, puedo sumarlos, ahí todavía puedo hacerlo. Sí, sí, si supongamos, él hubiese comenzado, espera, mira a ver si acá me sale eso. Supongamos, él empezó aquí, ¿cierto? Sí, sí. Entró acá en octubre y estuvo todo este lapso hasta diciembre. ¿Listo? Y aquí supongamos que estuvo los 90 días, 90 días, listo. Y después no volvió, sino por allá hasta marzo, no volvió a estar en el país, sino que regresó en marzo, y aquí estuvo desde marzo, póngale hasta septiembre o hasta julio, y acá tuvo, por decir algo, 100 días, ¿cierto? Tuvo 100 días. Listo, aquí ya se completa la norma de 100 más 90 y da 190. Listo. Los 365 días yo los tomaría desde aquí hasta el otro octubre, hasta octubre del otro año. ¿Listo? Para yo evaluar si esa persona estuvo más de 183 días dentro de un periodo de 365 días calendario. Por lo tanto, si estuvo en octubre unos días y acá estuvo desde marzo hasta septiembre y se le completaron 100 días, ahí hay 190 días de manera discontinua en un periodo de 365 días. Entonces, en ese caso, se convertiría residente fiscal para este año 2021. Ah, perfecto, profe. Muchas gracias. Listo. Listo. Entonces, ese es el primer criterio para la residencia fiscal.
¿Listo? Entonces, este aplica para extranjeros. Entonces, así se determina la residencia fiscal para los extranjeros. Recordemos, incluye el día en que llegó al país y el día en que se fue. Siguiente criterio. Los siguientes criterios ya aplican para todos los colombianos. ¿Listo? Para los nacionales. Entonces, el criterio de servicio exterior del Estado colombiano. Entonces, de esto también lo mencionamos en la jornada pasada. En la jornada pasada, no, cuando empezamos a ver renta. Todos los que ejercen esas funciones de carácter diplomático. Entonces, que ustedes lo nombraron el día de mañana embajador en Estados Unidos, o lo nombraron embajador en Australia o en Turquía, en cualquier país, ¿sí? En representación de Colombia. Entonces, todos los embajadores, que los cónsules, todo este personal diplomático que generalmente está asociado o que labora en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces, todos ellos que ejercen su actividad en representación de Colombia en otro país, también se consideran residentes fiscales en Colombia. Entonces yo soy colombiano, pero entonces me nombraron embajador en Panamá, me nombraron embajador en Estados Unidos, me nombraron embajador en Canadá o en España, en cualquier otro país, y tengo que estar allá pues para cumplir mi ejercicio como embajador. Entonces, a pesar de estar allá y que vivo allá, ¿sí? Y que todos mis gastos los realizo es allá, a pesar de eso, yo me considero residente fiscal, porque la norma aclara que se consideran residentes fiscales en Colombia para efectos tributarios las personas naturales que, por su relación con el servicio exterior, ¿sí? Se encuentran ejerciendo actividades allá. Esto hace parte de algo que se llama la Convención de Viena, y pues ahí se manifiesta esto, de que si yo estoy en otro país ejerciendo representación en este caso de Colombia, entonces sigo siendo residente fiscal en el país de origen. ¿Listo? En este caso, soy un diplomático de Colombia ejerciendo funciones en el África, a pesar de que viva allá o el tiempo que dure ejerciendo esas funciones en el otro país. A pesar de eso, sigo siendo residente fiscal en Colombia. ¿Listo? Otra cosa es que estamos hablando de residencia civil o demás, pero para efectos tributarios, ¿sí? Tributarios, entonces se considera residente fiscal en Colombia. Y recordemos que los residentes fiscales en Colombia tienen que diligenciar cierto formulario y tiene ciertas tarifas y tiene ciertas implicaciones. ¿Listo? Entonces, este es el segundo criterio y este aplica para los nacionales, ¿listo? Para las personas de Colombia. Entonces, soy colombiano, ejerzo funciones de carácter diplomático en el exterior, entonces soy residente fiscal en Colombia. Así viva en el exterior 2, 3, 4 los años que esté ejerciendo las funciones como diplomático en el exterior. ¿Listo? Entonces, ese es el segundo criterio. Hay un tercer criterio y es el criterio de control. Entonces, yo puedo ser un colombiano y vivo en el exterior. Y entonces, la DIAN, por X o Y razones, me hace el requerimiento para que demuestre que yo soy residente en el exterior. Y pues yo no acredito la condición de residente del exterior. Entonces, si yo no puedo acreditar que soy un residente fiscal, perdón, residente fiscal, si yo no acredito ser residente fiscal en el exterior, entonces debo ser residente fiscal en Colombia. Acá les estoy dejando una notica. El certificado de residencia, la DIAN en Colombia y las instituciones que hagan esta función en los otros países son los encargados de expedir el certificado de residencia fiscal. Entonces, si yo vivo en Estados Unidos y me llega una comunicación de la DIAN vía correo electrónico, donde me dice, venga, que usted me aparece en nuestras bases de datos y con base en los cruces que hemos hecho de información, usted es residente fiscal en Colombia, entonces
Para yo demostrar que no lo soy, debo solicitar un certificado de residencia fiscal en el país en el cual estoy. Y si la entidad de allá me certifica que soy residente fiscal en el exterior, entonces pues ya no tendré por qué ser residente fiscal en Colombia. ¿Listo? Entonces, si yo no lo demuestro o la entidad de impuestos en el otro país no me da esa certificación, entonces pues yo soy o me constituyo como residente fiscal en Colombia y tendré que diligenciar los formularios que la Dirección de Impuestos solicita para los residentes en Colombia, residentes fiscales en Colombia. ¿Listo? Por eso se llama un criterio de control. Ahora hay otro criterio de control. Entonces, si yo soy residente fiscal en un paraíso fiscal, de acuerdo con los numerales que están aquí en el decreto 1625 del 2016, entonces también sería un residente fiscal en Colombia. ¿Listo? Entonces, muy importante tener estos conceptos también allí. Esto desde el punto de vista del control. ¿Esto aplica para quiénes? No aplica para los extranjeros, aplica para los colombianos. ¿Listo? Tenemos otro criterio. Y el otro criterio que establece el estatuto es teniendo en cuenta el núcleo familiar y los negocios que se tengan. Entonces, creo que esta letra me quedó como muy pequeñita. Bueno, después se las incremento. ¿Qué se debe tener presente? Siempre que se sea nacional, sí que una persona sea colombiana, y se presente alguna de estas situaciones que se mencionan aquí, en cualquiera de estas situaciones se considerará que esa persona es residente fiscal en Colombia. Entonces miremos este primero. Dice que su cónyuge o compañero permanente no separado legalmente o los hijos dependientes menores de edad tengan residencia fiscal en el país. Entonces, usted puede vivir, por decir algo, en México, o usted puede vivir por allá en Argentina. Y si su cónyuge, del cual no se ha separado legalmente, o con el que tiene pues el vínculo en estos momentos, es residente fiscal en Colombia, entonces usted también se convierte en residente fiscal en Colombia. Ahora, si tiene hijos dependientes menores de edad que sean residentes fiscales en Colombia, entonces también usted se convierte en residente fiscal en Colombia. ¿Listo? Entonces usted está en Argentina y entonces usted se encuentra con su cónyuge y con sus menores en todos los periodos de Navidad, vacaciones, Semana Santa y demás, ¿cierto? Entonces se encuentran solamente en esos momentos. Como ellos tienen su residencia fiscal en Colombia, entonces automáticamente la persona que está en Argentina, pues es residente fiscal en nuestro país. ¿Listo? Segundo aspecto, que el 50% o más de sus ingresos sean de fuente nacional. Entonces, usted está en el extranjero, listo, pero recibe el 50% o más de ese 50% de ingresos que sean de Colombia, entonces, por efecto de sus negocios o por efecto de sus ingresos, entonces se convierte en residente fiscal en el país. ¿Listo? Esto en principio, y ahorita les digo también por qué. Tercer aspecto, que el 50% o más de sus bienes sean administrados en el país. Entonces, ¿cómo así que sean administrados en el país? Entonces, usted vive en Perú y tiene bienes por allá en Ecuador, tiene otros en Colombia, tiene otros en Panamá, tiene otros por allá en Argentina, en Brasil, en Australia, otros en España, otros por allá en Francia. Listo, usted tiene bienes en todo el mundo. Listo. Pero todos se administran
en Colombia. Es decir, las decisiones, digámoslo así, fundamentales sobre esos bienes, sobre qué hacer con ellos, se toman desde Colombia. Entonces, si esto ocurre en más del 50%, si en el 50% o más, perdón, 50% o más, entonces usted es residente fiscal en Colombia. Entonces, es que, es más, ni siquiera usted los administra, usted le delega esa función en un familiar. Usted dice, mire, administreme todos estos bienes. Y ese familiar es el que le dice, mire, el bien que tiene en Francia, alquílelo. El bien que tiene en tal parte, consérvelo. El bien que tiene en tal parte, haga con este tal cosa, tal operación. Con este venda una parte. Con este, déjelo en arrendamiento bajo estas condiciones y demás. O sea, el hecho de tomar esas decisiones, entonces, o que sean administrados desde Colombia, entonces lo convierte a usted en un residente fiscal en Colombia, así usted viva por allá en el Perú. Listo. Cuarto aspecto, que el 50% o más de sus activos se entiendan poseídos en el país. Entonces, usted tiene una cantidad de bienes, pero la mitad o más de la mitad están en Colombia, entonces automáticamente usted es residente fiscal en Colombia. ¿Listo? Entonces, este es el otro criterio que se manejó o que maneja la Dirección de Impuestos con respecto a la familia y el asiento principal de los negocios en Colombia. ¿Listo? Entonces, en principio, aplicarán estos conceptos. Esto también tiene sus excepciones que ya en un momento las vamos a ver. Miren, se mencionaron unos aspectos. Hay unas excepciones. ¿Cuáles son esas excepciones? Usted puede ser residente fiscal a la luz de estos tres conceptos. Uno, que su cónyuge o compañero permanente no separado legalmente y los hijos menores de edad tengan residencia fiscal en el país. O que usted le solicitó la DIAN que demostrara su condición de ser residente del exterior y usted no lo demostró. Y tres, que usted tenga residencia calificada por el gobierno nacional como paraíso fiscal. Usted puede tener estos tres, que en teoría a usted estos tres le aplican como residente fiscal en Colombia, ¿cierto? Estos tres. Pero si usted cumple estas condiciones que aquí aparecen, entonces ya deja de ser residente fiscal en Colombia. Entonces, yo vivo en otro país, pero debido a estos tres elementos o a alguno de estos tres elementos, pues debo ser residente fiscal en Colombia. Entonces la DIAN o más bien las normas que dicen, no, pues usted puede cumplir con estos criterios y ser catalogado como residente fiscal en el país, pero si usted cumple las siguientes condiciones, entonces ya se convierte en un no residente fiscal. ¿Listo? En Colombia. Entonces, ¿cuál es? Si usted cumple con estos, pero el 50% o más de sus ingresos al año tienen fuente o su origen en otro país, entonces, si usted tiene el 50% o más de sus ingresos están en otro país, entonces ya usted es un no residente. Es un no residente. ¿Listo? Entonces, cumplo con estos, pero los ingresos los obtiene en el 50% o más en el exterior, ¿sí? Donde usted está viviendo, entonces es un no residente fiscal. ¿Listo? Y el no residente diligencia un formulario de renta distinto al residente fiscal. Otra opción, que el 50% o más de sus activos se encuentren localizados en el otro país. Entonces, si usted tiene el 50% o más de sus activos en el sitio donde usted vive, entonces, estoy viviendo en Francia y allá tiene más del 50% de sus activos, pues entonces usted ya deja de ser
residente fiscal en Colombia y se convierte en un no residente. ¿Listo? Entonces, muy importante que tengamos estos conceptos allí presentes porque se nos pueden dar esos casos en algún momento. Nosotros como contadores tendremos que estar diferenciando si una persona es residente o si una persona es no residente, porque miremos que este tema de residencia no solamente aplica a los extranjeros que permanecen cierto tiempo en Colombia, sino que también aplica para gente de acá del país, ¿sí? Los nacionales, que se van para el exterior y entonces sabemos que nosotros tenemos vecinos, familiares, amigos y demás que viven en el exterior y puede que cumplan alguna de estas condiciones y les pueden decir, ay, necesito que me colabore con la elaboración de la declaración de renta. Y entonces, pues usted no le puede diligenciar a todo el que vive en el extranjero el formulario 210. Tiene que estar pendiente porque muchos de ellos pueden ser catalogados como no residentes y si son no residentes, usted no les puede hacer la declaración de renta en el formulario 110. Perdón, en el formulario 210, usted tiene que aplicarles el formulario 110 si es un no residente. ¿Listo? Entonces, muy importante. ¿Qué pasa si la persona que es considerada no residente, usted le hace el formulario 210? Pues la DIAN muy seguramente le va a tomar la declaración de renta como no presentada. Y entonces una vez que se le tiene como no presentada, pues eso tendrá unas sanciones y demás que las veremos cuando estemos trabajando procedimiento tributario. ¿Listo? Entonces, el primer paso, antes de saber si una persona tiene que declarar o no, es identificar si alguien es residente o no es residente en el país. ¿Listo? Ese es el primer paso que hay que dar. ¿Listo? Ahora sí, miremos los obligados a declarar. Entonces, ¿quiénes son los obligados a declarar? Eso está en los artículos del Estatuto Tributario y en el Decreto 1625. ¿En qué artículos está? En el artículo 592 y en el artículo 594, raya 3 del Estatuto Tributario. O, si va a mirar el decreto, pues allí también los voy a encontrar y voy a encontrar en este artículo, el 1.6.1.13.2.7 del decreto 1625 del año 2016. Ahí aparecen los obligados a declarar. Entonces, primero, identifico si es residente o no es residente fiscal. Una vez que identifico si es residente, entonces miremos si el residente tiene que declarar. O miro si es no residente, entonces miremos si ese no residente está obligado a declarar o no. ¿Listo? Eso es lo que tengo que mirar. Primero, identifico si es residente o no residente. Segundo, identifico si esa persona está obligada o no a declarar. ¿Por qué? Porque hay requisitos para los residentes. Hay requisitos para identificar si está obligado a declarar. Y para los no residentes hay requisitos para saber si está obligado o no a declarar. ¿Listo? Entonces, primero identifico la residencia. Segundo, identifico si está obligado a declarar o no. Veamos el primer caso. Entonces, tenemos personas naturales sin residencia o domicilio en el país. Entonces, vamos a hablar de estas primeras. Usted ya identificó que esa persona natural no es residente fiscal en el país. Entonces, listo, esta persona X no es residente fiscal en Colombia. Listo, ahora sí, miremos si esa persona que es no residente está obligada a declarar. Listo, ¿qué tenemos que mirar? Entonces miramos esto que menciona la norma, dice, no están obligados a declarar cuando se les haya practicado retención en la fuente sobre la totalidad de los ingresos obtenidos en el año en Colombia. Entonces, si a esa persona no residente, fiscal en Colombia, si a esta persona no residente se le practicó retención en la fuente sobre la totalidad de los ingresos obtenidos en Colombia, probablemente no esté obligado a declarar. Dice, o sea, esta I es inclusiva.
¿Listo? Y por los conceptos mencionados en el artículo 407, ay, es que aquí le puse aquí 407 otra vez, acá es 409. Es 407 a 409. Listo. Entonces, en los artículos 407 a 409 del Estatuto Tributario. Y en este caso, si se les hizo retención sobre la totalidad de ingresos y fue por los conceptos que estén en el 407 al 409, entonces no tendrán que presentar declaración. Entonces, si usted identificó la persona no residente. Listo, entonces no residente. Vamos a ver si tiene que declarar. Entonces, usted identifica esto. Se le practicó retención en la fuente sobre la totalidad de ingresos obtenidos en Colombia y por los conceptos que aquí aparecen. Entonces, si esto es así, entonces quedan exonerados de presentar la declaración de renta. Listo. Ahora, miremos qué dice el artículo 407, 408 y 409. Yo les minimizo acá. Descartar. Listo. Verifiquemos a ver qué dice el artículo. Entonces, miremos acá. Artículo 400, miremos el 408 del Estatuto Tributario. Entonces, artículo 408. Entonces, el artículo 408 es larguito, es extenso. Metémosle el zoom. Esto yo creo que ahí ya se lee mejor. Entonces, si usted si le realizan pagos o abonos en cuenta por concepto de intereses, comisiones, honorarios, regalías, arrendamientos, servicios personales, propiedad intelectual, industrial, científica, artística, desarrollo de software, explotación de software, películas cinematográficas, a una tarifa del 20%. Listo, también lo que sean consultoría, servicios técnicos, asistencia técnica, servicios prestados a personas no residentes o no domiciliadas en Colombia, que tiene una tarifa del 20%, rendimientos financieros, contratos de leasing, rendimientos financieros o intereses, contratos de reaseguros, listo. Entonces, si se cumple con alguno de estos conceptos, por el cual le hayan practicado retención en la fuente a ese extranjero, entonces, perdón, a ese no residente, entonces se considera que no está obligado a declarar. Miremos el artículo 409 del Estatuto Tributario. Listo, este aplica para los profesores extranjeros. Entonces, a los profesores extranjeros, pues también, si se les hace pagos a ellos se les causará un impuesto sobre la renta del 7%. Listo. Entonces, ¿qué tenemos? Volvamos a la diapositiva. Entonces, ¿qué tenemos? Si se le practicó retención en la fuente por cualquiera de esos conceptos mencionados allá, recordemos que acá es 409, del 407 al 409, se le aplicó retención en la fuente sobre la totalidad de los ingresos que se obtuvo, entonces estaría exonerado de presentar declaración de renta. Entonces, supongamos que el extranjero X llegó al país, se compró algún vehículo, que se compró, pongámosle que se compró algún inmueble, se compró una finca. Listo, y volvió y se fue para su país. Se compró esa finca y entonces, pasado un mes, dijo, no, yo ya no quiero esa finca, entonces la vende. Y entonces cuando la vende, entonces cuando hace los trámites de registro y ante la notaría y demás, entonces le cobran retención en la fuente del 1%, ¿cierto? Entonces, si le cobran esa retención en la fuente del 1%, entonces listo, no obtuvo ningún otro ingreso adicional, sino solamente la venta y le aplicaron la retención en la fuente del 1%. ¿Será que esa persona estará obligada a declarar renta?
¿Quién me dice? ¿O qué se imaginan o qué creen ustedes? Uy, los perdí. Definitivamente los perdí. Se me fueron, se acostaron a dormir mientras yo explicaba estas diapositivas, ¿o qué? Profe, es que yo no escuché muy bien. Usted estaba diciendo que le hicieron retención por todos los ingresos. Es que no escuché muy bien. Listo, ya les repito. Llegó un extranjero a Colombia, se compró una finca. Listo, la compró por decir algo, pongámosle valor, pongámosle 400 millones. Entonces se compró una finca por 400 millones. Se fue nuevamente para su país y pasado unos días dijo, no, yo ya no quiero esa finca, la voy a vender. Y entonces la vendió y pues obviamente cuando la vende, entonces en la oficina de registro y certificación, ellos le hacen todos los trámites, hacen trámites de escrituración ante la notaría y demás, y allí le cobran una tarifa del 1% por concepto de retención en la fuente. Entonces ahí pues le aplicaron a él la tarifa que corresponde, del 1%. ¿Será que esa persona está obligada a declarar renta o no estará obligada a declarar? Yo creo que no. Listo, ¿por qué piensa que no? Pues porque es un extranjero y el único ingreso que obtuvo fue de esa renta, de la venta de la venta de ese inmueble y le hicieron retención. Entonces dicen que los que se le hicieron retención por, mire, yo miro, si está dentro de esos, por la venta de ese inmueble, lo que no sé si está ahí dentro del artículo 408, si es de, sí, porque dice que rentas de capital y de trabajo. Yo pienso que sí. Entonces no se le hicieron retención. Listo, listo. Entonces, usted piensa que sí, listo. ¿Alguien de pronto piensa algo diferente? Que diga, no, Profe, yo pues ahí considero que dice, no. no están obligados a declarar cuando se les haya Sí. practicado retención en la fuente. Y si ese es el único ingreso que tenía el señor, pues a la venta pues de la finca, yo Sí, creería sí. que no están obligados a declarar. Listo. Entonces, también dice que no. Les voy a poner un segundo caso antes de decirles si no, o si sí, o si sí, o si no. Entonces, vean, les voy a dar un segundo caso. Llegó otro extranjero. Supongamos que ese era el primo del otro que se fue. Y entonces vino y también se compró una finca, también por 400 millones. Y se fue nuevamente solamente vino a comprarse la finca y se devolvió. Dijo, "Oh, me voy otra vez para mi país, porque allá es donde a mí me gusta vivir". Y entonces él dijo, no, yo no voy a vender la finca, yo lo que voy a hacer es que la voy a dar en arrendamiento. Y entonces lo que hace es que contrata acá ¿cómo se llama? Con una inmobiliaria que se la administre, que le envíen el arrendamiento. Y entonces, supongamos que fue en enero y que todo el año tuvo la finca alquilada. Entonces, y son los únicos ingresos que va a recibir él de parte de Colombia también. Listo, entonces le dan 1.000.000 de pesos en enero, 1.000.000 de pesos en febrero, 1.000.000 de pesos en marzo, 1.000.000 de pesos en abril y así sucesivamente. Y la inmobiliaria, pues obviamente cuando le paga o cuando le hace el envío a él de la consignación, le descuenta el 20% por retención en la fuente. Entonces, pregunta, ¿este segundo extranjero tendrá que declarar o no tendrá que declarar eh, en Colombia? Pues presentar declaración de renta. ¿Qué piensan ustedes? Profe, pues yo diría que si le pagan 1.000.000 de arrendamiento, no sumaría como la base, igual le están haciendo retención en la fuente, entonces tampoco. Listo, listo, muchas gracias. ¿Alguien más se atreve a opinar al respecto? Profe, pero ahí no dice qué porcentaje de bienes tiene acá, si es más del 50% o no es más del 50%.
La Listo. otra, profe, pues me salgo un poquito de la pregunta que está haciendo. Sí, Si sí. él tiene la familia en Colombia y la mayoría de sus activos los tiene en el extranjero, ¿ahí cómo se manejaría? Ah, miremos el caso. Pero nos devolvemos acá en las diapositivas. Vea, tiene su familia en Colombia. Listo. Entonces tenemos este caso. Listo. Su cónyuge, compañero permanente y los hijos menores están en Colombia. Listo. Pero miren, si el 50% de sus bienes se encuentran localizados en el país donde él está viviendo, entonces se considera un no residente fiscal. ¿Sí? A pesar de que tenga acá la familia y sus menores. Entonces, si tiene los activos el 50% o más en el otro país, entonces se considera un no residente en Colombia, así él sea colombiano, pero desde que esté en otro país y allá tenga el 50% o más de sus activos, allá en el otro país, entonces se considera un no residente fiscal en Colombia. ¿Listo? Sí, señor. Gracias, profe. Listo. Listo, entonces miremos pues cómo nos quedaría este caso. Entonces, el caso 1, venga, miremos a ver si acá se me habilita otra vez la pestañita para rayar. Listo. Listo, entonces, ¿qué tenemos? Teníamos el caso 1. Entonces, en el caso 1, entonces a la persona le aplicaron un 1%. Esto es un 1. 1.0. Listo, aplicaron el 1% por retención en la fuente por vender sus activos. Listo. En este caso, estamos hablando de un residente, de un no residente fiscal. Entonces, ambos eran no residentes fiscales. Y resulta que a él le aplicaron el 1% sobre la totalidad de los ingresos. Efectivamente, se cumple con esto. La totalidad de los ingresos obtenidos en Colombia. Le aplicaron esto por concepto de retención en la fuente. Cuando nosotros miramos el artículo 408 y 409, el 407 es de dividendos, entonces pues es muy básico. Entonces el 408 y el 409 mencionaba unas actividades. Y esas actividades hablaban de servicios técnicos, arrendamientos, que a los profesores, que intereses financieros, que si usted hacía leasing, que si usted hacía operaciones de honorarios, de comisiones y demás. Resulta que eh, la venta de activos, ¿cómo decir?, de bienes raíces, no aparecen allí contemplados. Entonces, como no aparecen allí contemplados, entonces, a pesar de que le hicieron retención en la fuente sobre la totalidad de los ingresos que fueron obtenidos en Colombia y que se le aplicó el 1%, a pesar de eso, por no estar contemplado dentro de las actividades del 407 al 409, ¿sí? Por no estar aquí contemplado, entonces esa persona tendría que declarar renta como un no residente fiscal. ¿Listo? O sea que le aplicaría la del formulario 110. ¿Por qué? Ay, pero es que mire, fue sobre la totalidad de los ingresos, fue por retención en la fuente, pero resulta que no, esa actividad no está contenida en el artículo 407 a 409. Entonces, para ese caso, esta persona sí tiene que declarar. Segundo caso, los ingresos por arrendamientos. Entonces, era un no residente. ¿Y le aplicaban retención sobre la totalidad de los ingresos? Sí, retención en la fuente sobre la totalidad de los ingresos. Y la actividad de arrendamientos sí se encuentra contemplada dentro de este artículo 407, 408 y 409.
Nosotros mencionábamos servicios personales, honorarios, comisiones, arrendamientos, rendimientos financieros, las actividades de los profesores, las actividades del leasing y todo lo que tuviera que ver con intereses. Entonces, todo este tipo de actividades, en este caso el arrendamiento, que le enviaron a la persona, le hicieron la retención en la fuente, cumple con todas las características. ¿Le hicieron retención en la fuente? Sí. ¿Sobre qué? Sobre la totalidad de los ingresos también, que se obtuvieron en Colombia. Y fueron por los conceptos contenidos en el artículo 407 a 409. Entonces, miremos, dos extranjeros que cumplen criterios para ser no residentes fiscales en Colombia. Cada uno compró un activo y de los ingresos que obtuvieron en Colombia les practicaban retención en la fuente. A los dos le hicieron retención en la fuente, pero uno no está contemplado dentro de estos artículos y al otro la actividad que ejecutó sí está contemplada dentro de estos artículos. Entonces, al primero sí le toca declarar y al segundo, al de los arrendamientos, no va a estar obligado a declarar, no va a estar obligado a declarar renta. ¿Listo? Esto aplica para los no residentes. Entonces, muy importante tener este concepto. Veamos cuándo declaran los residentes fiscales. ¿Listo? Listo. Yo creo, sí, la que sí se debe estar. Listo. Cuando una persona natural no está obligado a declarar, desde que sea residente. Aquí ya estamos hablando de los residentes. El anterior aplicaba para los no residentes. Este aplica para los residentes fiscales. Entonces, primer concepto. Entonces, que sean asalariados y que esos asalariados no sean responsables del impuesto sobre las ventas. Entonces, usted trabaja en una empresa X y le pagan su sueldito. Entonces, y fuera de eso, usted no es responsable del impuesto sobre las ventas. Entonces, si usted cumple con todas estas condiciones, entonces no es obligado a declarar renta. Permítanme, damos ingreso acá, que hay alguien que se salió, tuvo que volver a ingresar. Ahorita le damos ingreso. Listo. Admitiendo, listo. Ya ahí ya aparece. Listo. Entonces, si es alguien que no sea responsable de impuestos sobre las ventas y es asalariado, entonces no está obligado a declarar. Segundo concepto, que el patrimonio bruto en el último día del año contable de 2020, es decir, al 31 de diciembre del 2020, no exceda de 4.500 VTs. ¿Cómo se calcula este valor? Pues multiplica 4.500 por el valor de la VT del 2020. Y pues eso en cifras de hoy, pues con corte pues, a diciembre de 31 del 2020, equivale a 160.232.000. Entonces, si usted tiene en su patrimonio casa, vehículo, semovientes, todos los otros bienes que usted pueda tener, electrodomésticos, computadores y demás, eh, que no superen 160.232.000, pues tampoco tendría que declarar. Otro concepto, ingresos. Entonces usted puede, por este tema de IVA y por el tema de asalariados, no estar obligado a declarar. Por el tema de patrimonio, no estar obligado a declarar si no supera este valor. Ahora miramos ingresos. Entonces, si tuvo ingresos brutos inferiores a 49.850.000 en el año, entonces no está obligado a declarar. Listo. Entonces, que usted recibió sus ingresos, usted tuvo sus contraticos o tuvo sus ingresos como asalariado y no superó los 49.850.000 en el año, entonces no está obligado a declarar renta. Permítanme, damos aquí otro acceso. Listo, admitiendo, listo, perfecto.
Lo otro, el cuarto concepto, que los consumos mediante tarjeta de crédito no excedan de 1.400 VTs. Entonces, usted tenía unas tarjetas de crédito, le aprobaron unos cupos muy altos y entonces usted se compró con esas tarjetas de crédito 40 millones. Entonces, no está obligado a declarar renta. Entonces, pero es que yo tengo 5 tarjetas de 10 millones. Sí, cada una de 10 millones, ahí le va a dar 50 millones. Y todas las ocupó. Sí, a todas les utilizó el cupo y durante el 2020 compró 50 millones. Entonces ya le va a tocar declarar renta porque compró con tarjetas de crédito un equivalente superior a 1.400 VT. ¿Listo? Aquí no depende si es una tarjeta, no. Aquí depende si usted con tarjetas de crédito adquirió o las utilizó por este monto. Que yo no compré nada, sino que utilicé fue avances con tarjetas de crédito por 50 millones. No importa, las utilizó y ese uso que le dio superó las 1.400 VT. Siguiente concepto, que el valor de las compras y los consumos no supere los 1.400 VT, o sea, los 49.850.000. Entonces, ¿qué pasó? Que en el año no tuve sino unas compritas de 10 millones, entonces no está obligado a declarar. Pero estaba ahorrando y entonces este año me compré un carro de 55 millones. Entonces, hizo una compra o hizo su totalidad de compras, superó los 49.850.000, entonces le toca declarar renta. O que nunca ha declarado renta, porque nunca se cumple ninguno de los conceptos mencionados. Pero resulta que este año compró vivienda y esa vivienda valió 100 millones. Pero es que yo solamente tenía 10 millones y el resto fue con un crédito con el Fondo Nacional del Ahorro. Ahí no le están preguntando cuál fue la modalidad con la cual usted compró. Simplemente el hecho de que usted hubiese comprado un activo le implica que tiene que declarar renta desde que haya superado el tope que acá aparece. ¿Listo? Otra cosa es que usted haya comprado una casa que le haya valido 30 millones. Entonces, listo. Y no compró absolutamente nada más en el año. Entonces, perfecto. No supera el tope para declarar. ¿Listo? Pero tengan muy en cuenta esto. Y esto es algo que a mucha gente se le pasa. Nunca cumple ninguno de los conceptos. Por ejemplo, miremos el de las consignaciones. Si usted tiene consignación en instituciones financieras, inversiones financieras, invirtió en CDTs y toda la suma de todo eso no supera los 49.850.000, tampoco está obligado a declarar. Y es muy probable que muchas personas en ninguno de estos les corresponda declarar. Pero llegó un momento en el que compraron vivienda. Y ustedes saben que la vivienda hoy en día está muy costosa. Compraron vivienda por 60 millones. Listo. El solo hecho de comprar vivienda equivale a una compra. Y esa compra la registra aquí en la notaría, ¿sí? Y la oficina de certificación. Y ellos hacen cruce de esta información con la DIAN. Entonces, usted no sabía. Y el solo hecho de comprar una vivienda de 60 millones ya lo convierte en obligado a declarar. ¿Sí? No necesariamente tenga que pagar, porque recordemos que usted puede declarar y pues al hacer la depuración no le toque pagar. Pero es probable que solamente por este año que usted hizo la compra tenga que declarar en ese año. ¿Listo? Entonces usted compró una casa finalizando el 2021 por 60 millones, finalizando el 2020, porque aquí estamos hablando del 2020, finalizando el 2020 por 60 millones, entonces tendrá que declarar en el 2021, que se presenta la declaración de renta del 2020, tendrá que declarar. ¿Por qué? Que, ¿es responsable de IVA? No. ¿Tiene patrimonio mayor a 160 millones? No. ¿Tiene ingresos mayores a 49? No. ¿Tiene consumo de tarjeta de crédito? No, ni siquiera tiene tarjeta de crédito. ¿Tuvo consignaciones mayores a esto? No. Pero compró una vivienda de 60 millones, entonces tendrá que ir y presentar declaración de renta. Muy seguramente será en ceros, pero tendrá que declarar. ¿Listo? O que se compró un vehículo, como les decía ahorita, de 60 millones y pagó 20 que tenía ahorrados y los otros fue con un crédito de X banco. Entonces, hizo una compra y esa compra superó los 49.850.000. Entonces, por ese año tendrá que declarar. Puede que al año siguiente ya no, porque no cumpla ninguno de los demás requisitos. Pero ese año el que realizó esas compras, tendrán estas personas naturales la obligación
de declarar. ¿Listo? Esto muchas veces se le pasa a la gente. Y entonces una persona que nunca ha tenido nada que ver con declaración de rentas porque los ingresos son, por decir algo, de 1 millón de pesos al mes, personas que ganan el salario mínimo, ¿cierto? O personas que ganan mucho menos y que nunca cumplen para declarar renta, pero llegó el momento en el que compraban vivienda, solo por ese año tendrán que declarar renta siempre y cuando superen los topes. O que compraban un vehículo ahí con un crédito a pagar a yo no sé cuántos años, pero lo compraron y superó el tope que está establecido en la norma, entonces tendrán que declarar renta por ese año. ¿Listo? Entonces es muy importante que ustedes asesoren a sus familias, asesoren a las personas que tienen a su alrededor con respecto a estos conceptos, porque generalmente casi nunca se cumple con estos, pues en muchos casos, no casi nunca, en muchos casos no, las personas no cumplen con ninguno de estos requisitos, pero el día en que compran vivienda o que compran un vehículo y superan estos topes, eso es una compra o un consumo, y esa compra o consumo, desde que supere este valor o el valor que esté para cada vigencia, entonces los convierte en obligados a declarar renta. Entonces, de un momento a otro, les puede llegar un emplazamiento o les puede llegar pues la citación de la DIAN donde le dice, mire, usted no presentó renta el año pasado. Ay, ¿cómo así? Pero es que yo nunca he tenido ingresos altos, yo no tengo consignaciones de millones, yo no tengo ingresos altos, no tengo tarjetas de crédito siquiera, no tengo patrimonio que supere los 160 millones, no soy responsable de las ventas, solamente me gano el mínimo y cómo así que tengo que declarar o me están emplazando que por qué no declaré. Y no, es que usted compró una vivienda que le valió 60 o 70 millones con un crédito hipotecario, como sea, pero la compró. Entonces, ese año usted tendrá que declarar renta. Entonces, muy importante que ustedes puedan brindar la asesoría que corresponda de estos casos. ¿Listo? Entonces, recapitulemos. Siempre que Profe, vayamos a hacer renta de personas naturales, sí, cuénteme. una consulta. Por ejemplo, si yo adquiero una casa, pero con el Fondo Nacional del Ahorro, ese año que hago ese negocio con el fondo, ¿tendría que pues al año siguiente declarar o todavía no? Sí, si usted está adquiriendo una vivienda, por decir algo, fue en el 2020. Listo, fue en septiembre del 2020, hicieron todo el negocio. Hicieron ya la escritura y todo lo demás para que se desembolsara a la inmobiliaria o a la persona dueña de la casa el crédito y se le abonó el crédito a esa persona y ya la vivienda es suya, entonces usted tendrá que declarar renta de ese año, siempre y cuando haya superado los topes. Entonces, si el tope Profe, era pero por de... ejemplo, si digamos la casa aún no aparece a nombre de la persona porque pues está, como se dice, pignorada por el fondo, No importa, no no importa. importa, no importa porque usted hace Mm, ¿cómo es que se llama? Usted hace la promesa de compraventa, ¿cierto? sí. Hace todo el negocio, se le desembolsa el crédito del fondo a la persona o a la inmobiliaria, se ve ¿cómo es? A la constructora, perdón, se le desembolsa el crédito a la constructora y ya usted le quedó debiendo, en este caso al fondo, ¿cierto? Y obviamente, pues la vivienda está pignorada al fondo, pero la escritura, en la escritura, va a aparecer usted como dueña de la vivienda y que el bien está pignorado al Fondo Nacional del Ahorro. Pero la vivienda es suya, independientemente de que esté pignorada o embargada a nombre de la otra entidad, del Fondo Nacional del Ahorro. Y siempre y cuando Ah, ya, supere ya, los profe. topes, siempre y cuando supere los topes, supongamos como para el 2020 era 49, 50 millones, entonces si la vivienda valió 50 millones o más, entonces para el año 2020 usted tendrá que presentar declaración en este año de ese bien. Ah, bueno, profe, gracias. Listo, con gusto. Entonces recapitulemos acá. Paso 1, antes de hacer las declaraciones, mirar residencia fiscal o no. Paso 2, si usted identificó es residente, entonces vamos a mirar si debe declarar o no. Es no residente, vamos a mirar si debe declarar o no. ¿Por qué? Porque cada uno tiene sus propios conceptos. Paso 3, hacer las cédulas. Listo, que esas pues ya las vamos a
vamos a hablar de ellas. ¿Listo? Entonces, esos pasos son los que hay que seguir y ya pues se hace la depuración de las cédulas, que es lo que vamos a aprender a hacer ya pues en el próximo sábado. Les voy a mostrar qué tenemos como ejemplo. ¿Listo? Ahí se les debe estar proyectando en pantalla el ejemplo de renta de persona natural. La mecánica que me gusta seguir para la declaración de renta de persona natural es trabajar con documentos soportes. ¿Por qué? Porque normalmente cuando hacemos renta de personas naturales, lo que hacemos es pedirle soportes a las personas. Entonces me dice, ay, mire, vea, elabóreme la declaración de renta. Entonces le digo, ah, sí, claro que sí. Y entonces usted le debe hacer como un listadito de qué documentos debe pedirles. Entonces, para este ejemplo que vamos a desarrollar a partir de la próxima clase, ¿yo qué hice? Les pegué en este archivo de Excel documentos que nos pueden a nosotros entregar las personas. Entonces les dejé documentos como cuáles: un certificado de ingresos y retenciones, un extracto de cesantías, un certificado de ingresos y retenciones por prestación de servicios, un certificado de ingresos y retenciones por otros conceptos, si la persona tiene ahorros en una cooperativa, entonces el certificado que puede entregar una cooperativa. Si tienen en un fondo de empleados, pues el certificado que nos pueden anexar de un fondo de empleados, el impuesto predial, impuesto de vehículo, o sea, soportes, ¿listo? Porque nosotros tendremos que trabajar es con soportes. Les adjunté también un extracto de tarjetas de crédito, ¿listo? Para que ustedes puedan mirar un certificado de cómo entrega el Fondo Nacional del Ahorro sobre créditos que tengan con el Fondo Nacional del Ahorro por vivienda, un extracto de cuenta de ahorros, ¿sí? Entonces, aquí les coloqué una información de cómo nos entregan a nosotros documentos. Estos documentos, pues obviamente yo les borré la información por normas de habeas data y demás. Estos son datos, son soportes reales de clientes a los cuales les hago declaración de renta. Entonces, lo que hice fue borrarles los datos a ellos. Por eso ustedes van a encontrar, por ejemplo, año 2000 y va a estar ahí borradito. No van a encontrar ni los nombres, ni los apellidos, ni números de cédula. Sí, eso ustedes no lo van a encontrar acá en estos soportes, porque pues es información de clientes, ¿listo? Entonces yo les borré esa información, pero les pegué acá los soportes con lo que necesitamos para hacer una declaración. ¿Por qué? Porque nosotros tendremos que aprender cómo armar declaraciones basados en lo que nos entregan a nosotros los clientes, ¿listo? Entonces va a ser un ejercicio muy interesante, va a ser un ejercicio muy, muy chévere. Obviamente, pues les voy a enseñar cómo se diligencia toda la información, pero entonces sí les recomiendo que miren los archivos, y se vayan haciendo una idea de cómo trabajar con ellos. ¿Listo? Entonces, es muy importante que le den pues la miradita. Entonces, pienso que dejemos hasta acá. Les agradezco mucho por su atención. Ahí quedan entonces unas tareas, unas actividades de irle trabajando al entregable, irle trabajando al tallercito. Y listo, denle la miradita también a este ejercicio que les acabé de compartir, que ya está pues en la plataforma. Denle la miradita al formulario 210. Ya saben que ese formulario no lo tengo en Excel, solamente tengo ahí la imagen. Entonces, pues tendremos que aprender a trabajar como con eso, porque no tengo acceso al formulario 210 en Excel. Entonces, pues lo trabajaremos manualmente. ¿Listo? Agradecerles a todos la atención. Espero que hayan podido aprender muchísimo. ¿Listo? Entonces, muchísimas gracias a todos. Gracias, profe. Muchas gracias. Listo. Hasta luego, profe, gracias.